Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos dando inicio a nuestro segundo día, la sesión 2 de nuestro simposio eh, de asma para atención primaria. Eh, Muchas gracias a GlaxoSmithKline y al Grupo Amarey por hacer posible eh, transmitir esta información y compartir experiencia y conocimiento con todos nuestros asistentes, aprender de ellos como siempre ocurre para nosotros en cada una de estas reuniones. Y el día de hoy vamos a tener un grupo de médicos, todos ellos expertos en asma, conocedores realmente del tema. Entonces, realmente creo que será una sesión muy provechosa. Sin más preámbulo, quiero iniciar presentando a cada uno de ellos, los presentaré en su momento con más detalle, pero quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Aguirre, quien es internista y neumólogo de la Fundación Neumológica Colombiana, eh, director del Departamento de Educación y jefe del Laboratorio de Pruebas de Función Pulmonar de la Fundación Neumológica, precisamente para abordar el tema en el cual precisamente tiene una gran experticia de función pulmonar en asma. Al doctor, recuerden anotar sus preguntas en la parte correspondiente del chat. Eh, y bueno, sin más preámbulo, doctor Carlos Aguirre, adelante con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres, por la introducción. Y vamos a tocar este tema que me emociona y me motiva siempre que me corresponde conversar de él. Magnífico, pues bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a tratar el tema de la función pulmonar, de la utilidad de las pruebas de función pulmonar en los pacientes que tienen asma. Y bueno, pues este es mi conflicto de interés, pero cuando hablamos de función pulmonar, afortunadamente, pues todos estos posibles conflictos de interés, pues no entran a jugar un papel importante en las presentaciones. Entonces, el objetivo de esta presentación es corto, sucinto, único, y es que recordemos el papel de las pruebas de función pulmonar en la ruta, en todo el recorrido del paciente que tiene asma. Y pues voy a utilizar al paciente que tiene asma grave o asma difícil de tratar para al final dar el recorrido completo a todas las posibilidades que tienen las pruebas de función pulmonar en estos pacientes, pero no me referiré puntualmente o únicamente a los pacientes con asma grave o asma de difícil tratamiento. Sin embargo, pues digamos que estas son dos condiciones en el espectro derecho o de mayor gravedad de la enfermedad, con síntomas frecuentes, recurrentes, y muchos pacientes pues pueden volver a tener síntomas cuando los medicamentos se intentan disminuir de tratamiento, y a esto lo llamamos asma no controlada, mientras que el asma de difícil tratamiento pues es asma no controlada, que tenemos en pasos ya avanzados del tratamiento, 4 o 5 de Gina, pero en la cual no hemos descartado alguna otra anormalidad, algún otro problema fuera del control clínico de la enfermedad que pueda ser responsable de esta condición. Mientras que en asma verdaderamente grave son aquellos pacientes en los cuales tienen asma de difícil tratamiento y que hemos descartado completamente otras comorbilidades o otras condiciones que los lleven al mal control de la enfermedad. Y cuando tenemos un paciente con asma grave o asma difícil de tratar, lo primero y que tenemos que tener en cuenta es confirmar el diagnóstico de asma, pues porque pues podemos estar intentando darle tratamiento a un paciente que teóricamente tiene asma y lamentablemente no lo tiene. Entonces, el diagnóstico, confirmación del diagnóstico es el primer punto fundamental, clave
de utilidad de las pruebas de función pulmonar. Y es que si nos remitimos a la iniciativa GINA, a esta estrategia GINA, pues aunque hemos dicho que el asma es básicamente una definición clínica, claramente se apoya de manera muy importante en las pruebas de función pulmonar. Y miren que la definición incluye la limitación al flujo aéreo, y esta limitación al flujo aéreo pues se considera que debe ser variable, o que con más frecuencia es variable y producto de una inflamación crónica. Si nos vamos a ver la guía GEMA 5.4 y algunas versiones anteriores, a la misma definición o a una definición muy parecida se le agrega esta última o esta cuarta, que es la hiperrespuesta bronquial. Y miren que estos cuatro factores todos tienen que ver con las pruebas de función pulmonar, como lo voy a describir más adelante. Por lo tanto, el primero de esas características, la primera de esas características, que es la limitación al flujo de aire, de manera característica se identifica a través de una espirometría, y pues podemos tener un patrón obstructivo o un patrón mixto, que implica tener un patrón obstructivo con una disminución de la capacidad vital forzada, y esto en un contexto clínico adecuado podría confirmar el diagnóstico del asma. Sin embargo, hay pruebas que hemos conocido como sugestivas de restricción o con un patrón no específico, o incluso que algunas de las que conforman el patrón prisma del cual hablamos ayer, que pueden estar o que pueden al final estar relacionadas con el diagnóstico de asma. Y miren por qué una espirometría que no tiene una alteración obstructiva puede resultar teniendo, puede corresponder a un paciente con asma. A su izquierda es un paciente normal, ese es el diafragma excursionando de manera correcta, y esa al final, esta flecha roja oscura es la capacidad vital forzada, mientras que esto pues es el volumen expiratorio que el paciente elimina en el primer segundo. A su derecha tenemos un paciente con asma grave, que en la radiografía se observa hiperlucidez, y la excursión del diafragma es mucho menor, básicamente por atrapamiento aéreo. Por lo tanto la capacidad vital resulta ser más bajita y el BF1 también más bajito, y esto pues va a resultar en una espirometría sugestiva de restricción. Sin embargo, también el patrón normal no es infrecuente en los pacientes con asma, especialmente en los estadios intercríticos. Y al final esta diapositiva pues nos muestra que prácticamente cualquiera de los patrones disponibles en la espirometría pues puede ser compatible con el diagnóstico del asma. El diagnóstico del asma usualmente es tardío, porque pasan algunas cosas como el deterioro de la función pulmonar, el cual se va dando en la medida que van pasando los años, y se necesita algún grado de deterioro de la función pulmonar para que los pacientes puedan llegar a tener síntomas o a considerar los síntomas como clínicamente importantes, y esto hace que el diagnóstico pues se pueda retardar un poco, tanto para el diagnóstico clínico como la confirmación a través de una prueba de función pulmonar como la espirometría. Y por lo tanto es factible en los pacientes que tienen sospecha de asma recurrir a otras pruebas que nos puedan evaluar la limitación al flujo aéreo, y que en este caso van a mirar, a tener en cuenta la resistencia de la vía aérea. Y la resistencia de la vía aérea la podemos medir con una prueba magnífica, hermosa funcionalmente, que es la oscilometría de impulso, en la cual una bocina, un tambor, pues va generando un sonido, una presión, con un sonido que se va transmitiendo a la vía aérea a varias frecuencias. Las frecuencias más rápidas, que las puse, las dibujé en verde, pues como van rápido se estrellan en la vía aérea central, mientras que las lentas alcanzan a llegar hasta la vía aérea periférica, y por lo tanto las altas frecuencias pues simplemente van a evaluar la vía aérea central, mientras que las bajas frecuencias, las lentas, la vía aérea periférica. De esta manera, los pacientes que tienen sospecha de asma, pero que tienen dificultad para realizar las maniobras, o la espirometría es normal, pero con una alta probabilidad pretest de tener la enfermedad, pues una oscilometría es una magnífica elección. Y en estos casos, pues podemos encontrar un incremento
de la resistencia que puede darse tanto en la vía aérea central como en la vía aérea periférica, o un aumento de la resistencia que se dé principalmente en la vía aérea periférica, generando una diferencia importante entre las resistencias medidas a altas y bajas frecuencias. Esta es una espirometría de una joven de 17 años con síntomas de asma y espirometría normal, en donde las resistencias a 5 Hz, es decir, de la vía aérea total, están elevadas, mientras que las resistencias de la vía aérea central están normales, haciendo que la diferencia entre la vía aérea central y la vía aérea periférica esté elevada, y pues esto nos indica que la vía aérea pequeña más periférica pues está enferma. También podemos ver la disminución de la reactancia, que se va a volver un poco más negativa. Adicionalmente, pues uno puede tener sujetos de nuevo que tengan espirometría normal, pero algunos de ellos, así hagan la espirometría y sea normal, cuando les hacemos unas resistencias con oscilometría, muchos de ellos, o algunos de ellos por lo menos, pueden estar elevados, y esos pacientes pueden tener un incremento en la tasa de síntomas y realmente ser considerados como enfermos a pesar de tener la espirometría normal. Las resistencias también se pueden medir por pletismografía, tienen la desventaja que algunos pacientes sienten claustrofobia al ser llevados a una cabina como estas, pero unas gráficas de resistencias en la vía aérea, de la vía aérea como estas, que pueden asemejar un palo de golf, de nuevo en un paciente con espirometría normal, pues como ustedes ven acá, se encuentran bastante elevadas, considerando que esto puede ser un subrogado o una medida que habla de obstrucción, de limitación al flujo de aire. La segunda característica es que el asma es variable, y por lo tanto uno puede medir la variabilidad en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, si uno utiliza broncodilatador, y vean ustedes que esto me parece muy importante, aunque las guías para la interpretación de la función pulmonar utiliza el valor predicho para calcular la respuesta al broncodilatador, la guía GINA todavía utiliza el valor prebroncodilatador. Sin embargo, para este momento, si utilizamos la nueva estrategia de interpretación, cambios mayores al 10% resultarían ser significativos. Pero miren que aquí hay un campo de investigación importante que tenemos que cerrar en los próximos años, y es que vean lo que pasaba con la estrategia anterior en el 2005 en rojo, y en el 2022 ahora en azul. Este es un trabajo que publicamos hace poco con unos colegas, unos amigos de Latinoamérica, y miren cómo los pulmones que son más pequeños, antes con la respuesta al broncodilatador de 200 mililitros y 12%, pues tenían una mayor prevalencia de respuesta, mientras que ahora los pulmones que son de mayor tamaño tienen una mayor prevalencia de respuesta al broncodilatador. ¿Cuál es la verdad? Pues realmente creo que aún no lo sabemos, y estudios posteriores serán necesarios para establecer cuál debe ser el estándar de oro. La variabilidad también se puede dar en el tiempo, es decir, que es muy valioso que el paciente nos traiga las espirometrías previas y podamos ver la diferencia entre una y otra en dos momentos diferentes de la vida: a la izquierda una previa, a la derecha una actual, y pues una espirometría que era muy obstructiva y que ahora está normal, prácticamente el diagnóstico se confirma. Y podemos hacer gráficas como estas donde se nos facilita la evaluación de la función pulmonar con el paso del tiempo. La variabilidad también la podríamos ver con la respuesta al broncodilatador en la oscilometría, lo cual va a reducir la resistencia en la vía aérea periférica principalmente, y la disminución de la reactancia entre un 40 y un 50%. Y hay cosas muy importantes, y es que no todos los pacientes que tienen respuesta al broncodilatador por espirometría tienen respuesta al broncodilatador por oscilometría, y ese grupo que no concuerdan, pues tienen características diferentes, y también pudieran ser esta prueba superior incluso a la espirometría en la evaluación de la respuesta al broncodilatador. La variabilidad también puede ser medida en la casa o en el lugar de trabajo con un simple flujo pico, que también lo mencionamos en el día de ayer, midiendo el flujo expiratorio pico en varias semanas, 3 semanas al menos, y encontrar o buscar una variabilidad superior al 20%, al menos en 2 días de la semana, pues esto implicaría
el diagnóstico clínico a través de la variabilidad. El tercero es la hiperrespuesta bronquial. Si la espirometría está normal y la probabilidad preclínica resulta importante, pues hacer una prueba de broncoprovocación, es decir, estimular al bronquio para que se cierre ante estímulos específicos o mejor directos como la metacolina o a través de estímulos físicos como la prueba de ejercicio de broncomotricidad con ejercicio, pues debería ser el paso que continúe. Si los pacientes tienen síntomas, tos durante el ejercicio, disnea o durante el ejercicio o tos después del ejercicio, pues probablemente una prueba indirecta, es decir, como la prueba de ejercicio, puede ser muy útil. Y pues cuando estos síntomas no están, la prueba de metacolina que está disponible en el país puede ser utilizada. Y vean ustedes acá en esta diapositiva que presentó el doctor Torres ayer, pues uno puede evaluar todo esto. Miren que es función pulmonar básicamente, respuesta al broncodilatador, variabilidad del flujo expiratorio pico, elevación del óxido nítrico que mencionaré a continuación o la prueba de broncomotricidad con ejercicio o con metacolina. La dificultad que podríamos presentar son espirometrías con flujos expiratorios muy bajitos, con obstrucción severa, en cuyo caso la metacolina o el ejercicio están contraindicados y en ese caso, pues la inflamación, la evaluación de la inflamación, pues puede ser de mucho interés y de mucha importancia y eso se hace a través de la fracción exhalada de óxido nítrico, esta pequeña molécula que es producida de manera constitutiva por estas dos enzimas, la 1 y la 3, pero que puede ser inducible a través de fenómenos inflamatorios de interleuquina 4 y 13 principalmente, y que el incremento de estos valores, de estos niveles, genera efectos negativos en la vía aérea y nos sirve como biomarcador. Pues aunque los valores de normalidad están dados en puntos de corte específicos en niños o en adultos, alrededor de 50 o 40 en adultos y de 30 o 35 en niños, la variabilidad de la prueba es muy grande. Por eso es muy importante que tengamos una buena probabilidad de tener o tengamos muy claro a quién le estamos haciendo la prueba, porque si le podemos hacer la prueba a alguien sin síntomas, esta medición puede ser alta o estar alta y no necesariamente implica enfermedad. Lo cierto es que la fracción exhalada de óxido nítrico se relaciona bastante bien con la cantidad de eosinófilos en el esputo y en la sangre. La correlación no es perfecta, como ustedes la ven ahí, pero es significativa y es buena. Y además, como ustedes ven en esta diapositiva, predice al estar alto, con valores por encima de 47 en este caso, predice la respuesta a los esteroides inhalados. Por supuesto que las pruebas de función pulmonar también nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Y pues aquí traigo a colación la prueba de difusión. Y en la prueba de difusión de monóxido de carbono, que algunos dicen que diferencia el EPOC y el asma, y eso pues puede ser relativamente cierto siempre y cuando tengamos un buen contexto clínico, pues en los pacientes con asma con mucha frecuencia está alta y una difusión alta prácticamente en un contexto clínico adecuado, pues confirmaría el diagnóstico de asma. Hay que, después de que hemos confirmado el diagnóstico, que estamos seguros que el diagnóstico es asma, las pruebas de función pulmonar nos pueden ayudar en el seguimiento y en el seguimiento buscando factores como de mala adherencia que estén relacionados con el mal control del asma. Y aunque tenemos cuestionarios como el TAI para evaluar la adherencia, a veces los pacientes nos pueden mentir o no pueden ser precisos con la información que nos dan, tal vez sea mejor expresarlo así. Y en esta prueba lo que hacemos es darles corticoide inhalado de manera monitorizada. En el laboratorio se monitoriza al paciente, se le dan dosis de corticoide inhalado a altas dosis y se observa cómo se comporta la fracción exhalada de óxido nítrico en el tiempo. Por supuesto que sí, lo que sucede es que el óxido nítrico disminuye con el tiempo, pues estamos ante un paciente o que no usaba los inhaladores o los usaba mal. Mientras que si continúa con niveles altos, seguramente ese paciente ya no va a responder al uso de inhaladores. El feno también nos sirve para la adecuación del tratamiento o para la escogencia del tratamiento, porque valores elevados se relacionan con inflamación tipo 2
y nos puede ayudar a ajustar el tratamiento. Y los ajustes del tratamiento son importantes en los pacientes con asma porque hay pacientes que son muy poco perceptores de los síntomas. Cuando empiezan a tener síntomas, están inmediatamente en urgencias hospitalizados y no nos damos cuenta. Entonces, la evaluación del óxido nítrico en fase estable de la enfermedad nos puede ayudar a entender cuál es la condición inflamatoria de los bronquios e incluso ahorrar esteroides. Para ir cerrando, podríamos decir que hay pruebas mucho más complejas, pero que están al alcance también nuestra. Si usted es internista, usted es familiarista o neumólogo, pues puede utilizar la prueba de ejercicio cardiopulmonar para evaluar si los síntomas residuales en el paciente pues corresponden o no a asma. Los pacientes con asma pueden tener comorbilidades, enfermedad coronaria, obesidad, etcétera, y estas comorbilidades ser responsables del mal control de los síntomas y no necesariamente serlo o estar relacionado con el asma. Para cerrar, para concluir, podría decir que la espirometría y otras pruebas de función pulmonar son importantes en el diagnóstico del paciente con asma, que la prueba de supresión de feno y incluso la medición del feno pueden ser estudios que nos ayuden a evaluar si hay inflamación eosinofílica o inflamación tipo 2 persistente en la vía aérea y que hay otras pruebas como la prueba de ejercicio cardiopulmonar que pueden ser útiles y el feno también en el proceso de ajuste de la terapia que se le está administrando al paciente. Muy bien, muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas próximamente. Muy amables. Doctor Aguirre, muchas gracias por su presentación tan clara, tan didáctica, tan precisa y recuerden todos que pueden organizar sus preguntas para ahora en la sesión de preguntas tratar de resolverlas.